Iniciamos alegatos de admisibilidad de la segunda sala en el rol 4801 por parte del requirente de la Municipalidad de Molina respecto de los artículos primero, inciso tercero y 485 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución de fecha 26 de junio de este año 2018, fojas 47 del expediente constitucional, la segunda sala de esta magistratura llamó a alegar a las partes en sede de admisibilidad respecto del requerimiento deducido a fojas 1 con fecha 30 de mayo de 2018 por la Municipalidad de Molina, en que viene a accionar respecto de los artículos primero, inciso tercero y 485 ambos del Código del Trabajo. La gestión pendiente a que accede el libelo de inaplicabilidad de autos consiste en una causa laboral en que la municipalidad requirente ha sido denunciada por vulneración de derechos fundamentales e indemnización de perjuicios por la funcionaria de iniciales OAGJ, enunciando en su presentación los requisitos de admisibilidad que prevé el artículo 93, numeral sexto de la Constitución, así como el artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura. En términos negativos, la parte requirente comenta que la gestión pendiente se encuentra en tramitación ordinaria ante el Tribunal de Letras de Molina, encontrándose pendiente la realización de audiencia de juicio oral. Luego, que la preceptiva impugnada resulta decisiva en la resolución del asunto, toda vez que, en la eventualidad de que ésta sea aplicada, se generarían resultados contrarios a la Carta Fundamental desde sus artículos sexto y séptimo. En particular, hace presente que son vulnerados los principios de supremacía constitucional y de sujeción personal e igualitaria al orden constitucional que impone la aplicación directa de toda disposición que emane de la Carta Fundamental respecto de cualquier órgano del Estado, cualquiera sea su función o jerarquía de sus titulares o empleados. Y en corolario a lo anterior, el principio de juridicidad, dado que de ser aplicada esta preceptiva en la gestión pendiente laboral, no se tiene certeza en cuanto a los eventuales límites que pudiera tener esta aplicación supletoria conforme es alegada por la parte requerida. Luego, en cuanto al fundamento plausible del libelo, comenta que el Tribunal Ordinario Laboral, con lo anterior, eventualmente y de aplicarse esta preceptiva en la gestión pendiente, podría arrogarse facultades y atribuciones más allá de la esfera de su competencia, al hacer aplicable un estatuto que en la especie no puede regir para casos como ocurren con la denunciante de tutela por vulneración de derechos fundamentales. En este apartado, a fojas 6 y 7 de su presentación, expone que los artículos primero, inciso tercero y 485 del Código del Trabajo ya han servido de base a una serie de resoluciones judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia en que se ha entendido que se habilitaría a los jueces de la instancia a dar aplicación supletoria al procedimiento de tutela laboral por considerar que este no es contrario a las normas que rigen a los funcionarios de la Administración del Estado. Por el contrario, la parte requirente comenta que el Tribunal de Letras en lo laboral de Molina jamás debió ni siquiera admitir a tramitación la demanda, puesto que resulta incompetente absolutamente en la materia. Añade que las normas constitucionales que se denuncian resultarían vulneradas y tienen como basamento lo señalado a fojas 9 del requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto, abro comillas, comenta la parte requirente, de la errónea interpretación y aflicción del inciso tercero del artículo primero del Código del Trabajo, se lleva a sostener la errada tesis de que los tribunales laborales serían incompetentes y de esta forma para conocer y dar aplicación al procedimiento de tutela por la disposición del artículo 485 del Código del Trabajo en todas aquellas situaciones en que no puede ser en definitiva aplicable la materia laboral. Unido a ello, hace presente que existe normativa expresa que atribuye competencia inmediata para juzgar casos como el de estos autos a la Contraloría General de la República y no a los tribunales laborales ordinarios. Por lo anterior, en esta fase solicita que sea declarada admisible la presentación deducida a fojas 1. A fojas 41, con fecha 20 de junio del presente año, la parte requerida de la trabajadora de iniciales OGT traba cuestión en sede de admisibilidad, instando precisamente por la inadmisibilidad del libelo de fojas 1. Lo anterior lo argumenta desde el artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica de esta Magistratura, estimando que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible. Comenta que la parte requirente intenta discutir en esta sede constitucional una cuestión que es de mera legalidad, puesto que corresponde al juez del fondo decidir el estatuto aplicable respecto de la situación de hecho que se discute en el Tribunal de Letras de Molina, en que ha sido denunciada la municipalidad por acoso laboral de la señora alcaldesa de dicha Corporación de Derecho Público. Así se estaría en presencia más bien de un problema de interpretación legal.
Revisando la jurisprudencia de esta magistratura en torno a esta cápite, expone a fojas 43 de su presentación que las argumentaciones presentadas por la actora están basadas en fundamentos insuficientes para exponer un eventual conflicto constitucional. Unido a ello, la requirente cuenta con los medios procesales que le franquea el ordenamiento jurídico para impugnar lo que estime procedente en derecho según sus propios intereses. Por lo anterior, solicita la declaración de inadmisibilidad del libelo. Concluyo señalando, señor presidente, que, llamadas las partes a alegar en esta audiencia, ambas se han hecho partes para los alegatos de estilo. Señores abogados, ¿tienen alguna observación a la relación? No, señor ministro. Muy bien. Damos inicio al alegato por la parte requirente de don Leonardo Fuentes, por la Municipalidad de Molina. Muchas gracias, vuestra señoría excelentísima. Con su venia vengo en solicitar se declare la admisibilidad del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque se dan todos y cada uno de los requisitos para aquello. Debo hacer presente en primer lugar que efectivamente existe una gestión pendiente ante el juzgado con competencia común en lo laboral de la ciudad de Molina, respecto de la cual una funcionaria pública, en particular secretaria municipal, interpone una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales en contra de la municipalidad que represento. Se presenta esta demanda y la municipalidad, al contestar la demanda, inmediatamente solicita que se declare la incompetencia. Se hace la audiencia preparatoria y queda pendiente la audiencia de juicio respectiva. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Letras de la Ciudad de Molina, no ha decidido, no ha dictado sentencia aún. También consta que esta parte es demandada, por lo tanto, ¿no es cierto?, se puede presentar este requerimiento al ser parte en ese juicio. Y también lo importante es que la norma que se trata de que se declare inconstitucional es un precepto legal, está claramente establecido en el requerimiento, es el artículo 1º, inciso 3º, y artículo 4, el artículo 485 del Código del Trabajo. Se indican en la acción los fundamentos, ¿no es cierto?, de esto, y que infringe o vulnera la aplicación al caso concreto, artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. Por lo tanto, si se aplica, ¿no es cierto?, esos artículos, ¿no es cierto?, en particular el 485, el procedimiento de tutela a un funcionario público, se estaría infringiendo abiertamente artículos 6 y 7, en particular, si me permite, el artículo 7º, por cuanto es este artículo que habla expresamente que los órganos deben actuar dentro de su competencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un conflicto de constitucionalidad entre el artículo 6 y 7, en particular el artículo 7º, con las normas que ya he mencionado. No estamos frente a una cuestión de mera ilegalidad o de interpretación de normas de rango legal, estamos ante un verdadero y real conflicto constitucional, ¿no es cierto?, que podría generar, como ya lo he indicado, que podría generar la potencial aplicación de un precepto legal a una gestión actual, que se encuentra en actual tramitación. La contraria seguramente dirá que esto es un tema de interpretación legal, ¿no es cierto?, que nada guarda relación con un conflicto constitucional, pero eso no es así, independiente que la excelentísima Corte Suprema se haya pronunciado respecto a esta materia, pero no se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad o no de que los tribunales conozcan, ¿no es cierto?, materias de tutela cuando un funcionario público, ¿no es cierto?, está involucrado. Ese no es el fondo, no es el fin de los fallos de la excelentísima Corte Suprema. El tribunal llamado a decidir esta cuestión de este conflicto de constitucionalidad es vuestra excelentísima. Así, además, ya su señoría se ha pronunciado respecto de la admisibilidad de este tipo de requerimientos. Consta en causa rol número 4046-2017 respecto a un requerimiento presentado también por la ilustre Municipalidad de Molina, en un caso muy parecido, donde también un funcionario público interpone una acción de tutela ante el Tribunal de Molina. En aquella oportunidad
vuestra señoría declara admisible el requerimiento y señala claramente por resolución de fecha 12 de diciembre del año 2017, dice que sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva esta sala, señala la resolución, estima que los preceptos legales impugnados podrían resultar decisivos en dicha gestión judicial, que la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada y que no concurre en la especie ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 84. Es decir, ya existe un pronunciamiento y este requerimiento va a ser conocido en el fondo, existen autos en relación, por lo tanto ya el tribunal, en cierto sentido, su señoría, ya ha declarado admisible este tipo de requerimientos, por lo que en definitiva solicito que sea declarado admisible la acción de inaplicabilidad de estos autos. Muchas gracias. Tiene la palabra el abogado José Luis Cisternas por la parte denunciante en el juicio laboral. Gracias, señor presidente. Por la parte denunciante en el juicio que da origen a este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, vengo a presentar un breve alegato en relación a lo que sostenemos por qué debe ser declarado inadmisible el requerimiento presentado. Fundamos nuestra petición en que hay algunos aspectos en lo que se refiere al recurso que no están completamente desarrollados. En primer término, en el requerimiento se ampara en buena parte de los argumentos y se desarrollan a partir de la citación de la Ley 18.834, que es el Estatuto de Funcionarios Fiscales, y esta es una causa en que incide en una causa regulada por un funcionario municipal regido por la Ley 18.833. A partir de ahí hay un problema que hace confuso, en definitiva, el requerimiento, más aún porque, y esto es lo central, en su petitorio lo que se pide es que se declare que una particular interpretación que hacen los tribunales superiores de justicia respecto a la aplicabilidad del artículo primero en relación al 4835 sea declarada inaplicable en el caso concreto. Desde esa perspectiva, desde ese petitorio, cuando uno revisa el requerimiento se vuelve bastante inasible, incomprensible, y si la inadmisibilidad se trata de que podamos entender qué es lo que se está pidiendo, ese es un problema que entendemos importa la aplicación del artículo 84, número 6, porque no está completamente claro el fundamento plausible del recurso. Más aún, si uno quisiera revisarlo en concreto, no se está pidiendo la inaplicabilidad de un precepto legal, sino de una forma de entender un precepto legal, una interpretación que han hecho los tribunales superiores de justicia, incluso no en esta causa, sino en otra distinta, porque si uno lee el petitorio, en su parte 1, literalmente lo que dice es aquello. Pide que se declare que la aplicación del artículo primero, voy a resumir, del Código del Trabajo, en relación con el 485, el mismo cuerpo legal, llevada a cabo por los tribunales superiores de justicia que se ha desarrollado, resulta contrario al artículo 6.7 de la Constitución. Es la interpretación lo que está pidiendo y no hay un precepto legal que se esté discutiendo aquí, en este caso concreto, sino una particular forma de entender eso. Y después dice que dicha interpretación normativa incide y no debe ser aplicada en estos autos. Y desde esa perspectiva, esta parte entiende que, más allá de que se parte con una argumentación propia del Estatuto de Funcionarios Fiscales, que lo que se está proponiendo como inaplicabilidad es inentendible, porque no es, en definitiva, una cuestión, y lo dice literalmente el petitorio, no es una cuestión de choque o conflicto constitucional de falta de adecuación de alguna de las normas del artículo primero del 485 a la Constitución, sino que es básicamente la interpretación efectuada por los tribunales superiores de justicia no se acomoda a mi caso y por lo tanto lo que estoy tratando de evitar es que se impida esa interpretación al juez de letras de Molina cuando conozca y falle de esta causa. Dicho sea de paso, la cuestión de competencia fue planteada y resuelta en la audiencia preparatoria. Se repuso y fue rechazado el recurso de reposición. Lo que le queda es alegarla como cuestión en un eventual recurso de nulidad o de una unificación de jurisprudencia. Pero el juez de letras de Molina ya se pronunció respecto a este punto y rechazó la cuestión de competencia planteada en su momento.
De este modo, esta parte entiende su señoría que desde esta perspectiva es una cuestión interpretativa lo que se está planteando y que podría no adecuarse, por lo tanto, a los criterios de admisibilidad en cuanto a que al fundamento plausible del mismo, y más aún, si uno quisiera profundizar, uno incluso podría decir que no se está pidiendo la inaplicabilidad de un precepto legal, es decir, por la causal del número 4 del artículo 84, toda vez que el resumen del petitorio indica que en rigor lo que se está pidiendo es la inaplicabilidad de un determinado criterio jurisprudencial. Esta parte entiende que, por deferencia a las facultades propias del Poder Judicial del artículo 76 de la Constitución, lo que se está pidiendo, en definitiva, es, de algún modo, impedir que los tribunales de justicia hagan su función de conocer y juzgar las causas que constitucionalmente le corresponden, porque, en definitiva, lo que la Corte Suprema ha dicho sobre este punto, que el inciso tercero, cuando dice en todo aquello que no se ponga este código, lo que dice es que los estatutos fiscales y administrativos municipales no tienen un procedimiento legal específico para el acoso laboral y, por lo tanto, por esa vía se llega a la aplicación del Código del Trabajo. Es una cuestión interpretativa que está en el ámbito propio del tribunal. En lo que se refiere específicamente a esta cuestión de admisibilidad, entendemos que lo que se pretende impedir es una interpretación jurídica y no plantear propiamente tal una cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y en virtud de lo que hemos ya reseñado y lo dispuesto en los artículos 84, número 4 y 6 de la ley orgánica de este tribunal, solicitamos que se declare inadmisible el requerimiento. Gracias. Muchas gracias, señora ministra, señores ministros. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta respecto justamente del estado de la gestión pendiente. ¿La cuestión de competencia estaría fallada en los términos? La audiencia preparatoria rechazó la cuestión, la presentación de incompetencia, y por norma el Código del Trabajo no es apelable en esa audiencia, sino que puede ser fundamento de recurso de nulidad. El recurso a presentar en ese tendría que ser abordado desde esa perspectiva. ¿Y está dentro de plazo para efectos de la...? No se ha dictado sentencia aún en la causa. Efectivamente, es posible recurrir. En definitiva, la resolución, la aplicación del precepto resulta decisivo para la resolución de este asunto, ya sea en primera o ante un eventual recurso de nulidad. Okay. Se concluye esta audiencia y damos paso a la siguiente causa. Si disponen, por favor, de los